Siéntense, hermanos queridos, y déjenme hablarles a lo mejor una media hora. Esto que le llamamos lecciones de Elías. ¿Será que a veces, hermano, nosotros tenemos alguna sordera selectiva? Hay algunos que con la edad dejamos de percibir algunas cosas. Los oídos comienzan a decaer y luego nosotros no percibimos algunos sonidos con decibeles que están más bajos de la capacidad de nuestro sistema auditivo, porque trabajamos muy duro con martillos. ¿Cómo se llamarán esos martillos que rompen el concreto? ¿Cómo se llaman martillos? ¿Cómo? Sí, pero tienen un nombre esos martillos. Bueno, vamos a llamarle martillo de aire, que son, por cierto, con sonidos muy fuertes. Pero luego tenemos nosotros los monólogos y no oímos a nadie más. Notas que no oímos, letras que no percibimos. Y podemos luego tener así una sordera selectiva. Si usted le pasa por la edad, está muy bien. Si a mí me pasa por la edad, también está muy bien. Cuando mi esposa se enoja es cuando yo tengo sordera selectiva. No la oigo. Pero mire, hace más de medio siglo el doctor Alfred Tomatis se enfrentó a un caso muy curioso en su carrera de 50 años de otorrinolaringólogo, que son los que estudian el oído, la nariz y la garganta. Porque un famoso cantante de ópera había perdido misteriosamente la capacidad de alcanzar ciertas notas. Y aunque estaba dentro de su rango vocal, él fue a consultar a varios especialistas en garganta, en nariz y en oídos, y todos concluyeron que se trataba de un problema vocal, de la voz. Tomatis, el otorrino, y suena un poquito extraño, ¿verdad? El apellido suena así como a salsa. Tomatis, con un sonómetro, descubrió que hasta el cantante de ópera promedio produce ondas de sonido de 140 decibeles, y eso ya es mucho. Y a 1 metro de distancia, apenas un poco más fuerte que el ruido de un jet militar cuando despega de un portaaviones. Y dentro del cráneo ese ruido es más fuerte. Este descubrimiento llevó al otorrino, lo llevó a diagnosticar que el cantante de ópera había quedado sordo debido al sonido de su propia voz. ¿No será que alguno de nosotros nos pasa así? De tanto gritarle a los niños, a la mujer o a no sé qué, o al perro, quedamos sordos nosotros mismos. Él terminó diciendo: este cantante de ópera ha quedado sordo de esas notas especiales debido a su propia voz. Y el doctor Tomatis terminó diciendo: la voz solo puede reproducir lo que alcanza a oír el oído. Usted puede hablar de acuerdo a lo que usted oye de su propia voz. La Academia Francesa llamó a eso efecto Tomatis. Esta mañana vemos un poquito esto, porque vamos a examinar lecciones de la vida de Elías.
y lo vamos a hacer de una manera así vertiginosa. Una de las escenas más brillantes, heroicas y valientes de la vida singular de este profeta de fuego llamado Elías. Su nombre es singular entre muchos nombres. Grandioso a la vez el profeta, tan grande que solo él y su antecesor Enoc pudieron evadir la muerte. Qué rico sería que usted y yo venciéramos la muerte, que lográramos llegar al cielo sin cruzar ese pantano. Él y solamente él y Enoc lograron cruzar el pantano de la muerte y llegar a la eternidad. Y es muy posible que el profeta Elías desde allá nos esté observando y diga: estoy viendo a toda la gente de la catedral que vino hoy domingo a honrar a mi Dios. Esté viendo el que está mero adelante, el que sacó premio, el que no alcanzó, el que nunca vino, flojeó de más, qué sé yo. Pero es muy posible que desde uno de los portales de la eternidad esté mirando hacia acá y nos esté mirando esta mañana a nosotros. Tal vez hasta esté esperando que cuando llegue el tiempo de la eternidad de eternidades, Él pueda participar en alguna forma nuevamente en la historia de los seres humanos. El llamamiento de Elías no es tan tranquilo como quisiéramos. Todos los llamamientos de Dios a un ministerio tal, el apóstol Pablo define los dones ministeriales y habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ningún llamado es tranquilo y libre de conflictos. Por eso hoy descubrimos un poco a este hombre llamado Elías para conocer este ejemplo de un hombre auténtico. Un hombre de enorme heroísmo, un hombre de una genuina humildad, que ganando las batallas más cruentas y difíciles, supo mantenerse firme para Dios y para los hombres. A Elías lo conocemos por primera vez en el capítulo número 17 del libro Primero de Reyes. Antes no sabemos de él, pero ahí aparece y dice el versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este es el Elías imponente, heroico, valiente, desafiante. Se para ante el rey, lo va a ver hasta donde estaba su reino, su trono y su palacio, para decirles: vive Jehová, que en estos años no va a llover hasta que yo lo diga. Y esto, hermano, nos enseña varias cosas importantes. Le voy a dar 4 puntos principales. Si usted los escribe está bien, pero si no, no hay ningún problema. Lo busca a la mujer en YouTube y ahí aparece este mensaje, creo yo. Número 1, vamos a descubrir Elías y las 3 indicaciones importantes como aparece en público. Nos dice primero que nosotros nos servimos a un Dios muerto. El mundo servirá a dioses muertos y honrará a dioses inútiles, pero la cristiandad servimos al único Dios que vive para siempre, vive y reina, y es todopoderoso, y está al lado de aquellos que se atreven a ser valientes como Elías.
Él le dijo: yo no sirvo a un Dios muerto. Vive Jehová, Dios de Israel. Para todo Israel podía Jehová estar muerto. Para los 450 profetas de Baal podía Jehová estar muerto. Para los 400 profetas de Acera podía estar muerto. Pero para Elías, Jehová estaba vivo. El Señor es la suprema realidad de Elías y de los que creen en él. También nos enseña que nosotros sepamos representarlo. Elías fue ante el rey, como usted y yo tenemos que estar ante autoridades, o ante personas, o ante maestros, o ante amigos, y decirle quiénes somos. ¿Qué hacemos? He estado en muchos lugares distintos de repente como pastor y no oigo voces muy agradables hasta que les digo: disculpe, yo soy pastor de una iglesia hispana por más de 32 años. Y su mirada cambia y su voz cambia muchas de las veces. Este señor es un pastor. Y no lo hago para defenderme, pues que digan lo que quieran. Mi Dios siempre está vivo, pero Él quiere que usted lo represente correctamente. Él le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Yo vengo en su nombre, yo lo represento a Él. Y te digo que en el nombre de Él no llueve aquí hasta que yo diga. Tómese de la mano de Dios. Pelee las batallas con Él. Y yo le aseguro que como Elías, usted será más que vencedor. Y oirá la voz de Dios que le va a decir, como le dijo a Josué: Josué, no temas, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. La tercera cosa de este punto que nos enseña es nuestra capacidad de definir a quién pertenecemos. Él dijo: Jehová es mi Dios, Jehová es mi Señor. Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Jehová es mi Dios. Y Elías significa Jehová es mi Dios, o significa también Jehová es mi fortaleza. Por si alguna vez le nace un hijo y le quiere poner Elías, Jehová es mi Dios, Jehová es mi fortaleza. La segunda cosa que le digo: el poder y el espíritu de Elías. En los días de Elías, de este profeta, solamente la gente de carácter elevado, que comprendían lo que significa la eternidad del Espíritu de Dios, podían enfrentar las batallas que él enfrentó. El Espíritu de Dios estaba sobre Elías. El Espíritu Santo estaba sobre Elías. Mañana yo tengo una reunión con unos pastores que vienen de Dallas aquí a la 1:00 p.m. Y la tengo a raíz de que otro pastor amigo de Dallas me dijo: ¿sabes que este pastor, este hermano predicador se murió? Y después volvió a la vida y Dios le dio algo especial y le dijo que la iglesia necesita nuevamente la unción y el poder del Espíritu Santo para enfrentar estos últimos días. No sé cuánto busca usted el Espíritu Santo, pero el Señor le dijo a los apóstoles que estaban bien salvos y bien sanos y bien fuertes y bien comprometidos. Capítulo 1 del libro de los Hechos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, que mi Padre enviará en mi nombre.
Y desde entonces se quedaron orando, comenzaron 500 discípulos a orar. Al final, después de 10 días, solamente quedaron 120 y exactamente el día de Pentecostés se cumplió la promesa del Señor. Llegó el Espíritu Santo con un fuego increíble y sobre aquellos 20 los bautizó, los bendijo, puso fuego en sus cabezas, los ungió con nuevas lenguas, cantidad de cosas extraordinarias. Y Pedro, ungido por el Espíritu Santo, se paró ahí y predicó un sermón imponente y 3,000 personas se convirtieron. Y Arnulfo me dijo: queremos estar contigo, él quiere hablar contigo, como ha hablado con algunos pastores, y él siente una inquietud porque Dios le dijo que tiene que promover el poder del Espíritu de Dios. Y entendemos el poder y el espíritu de Elías. El Espíritu Santo es necesario para todo. Cuando leemos Primera de Pedro 1:21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu de Dios. Y luego, cuando nosotros nos vamos, hermano, al libro de San Lucas, nosotros descubrimos algunas cosas interesantes. Y Elías fue uno de esos hombres llenos del Espíritu Santo. Y el único deseo de Eliseo, cuando estuvo caminando con él, y que fue desde el Jordán hasta Jericó, y que fue de Jericó a todos aquellos lugares, Gilgal, Jericó, el Jordán y Betel. Y el profeta se detuvo y le dijo: déjame en paz. ¿Por qué me sigues tanto? ¿Qué tienes que andar conmigo? Le dijo: pues vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y cuando Elías sintió que ya venía Dios por él no sabría la forma, estoy seguro, pero Dios le había dicho: voy por ti y te voy a traer a la eternidad sin que tú te mueras. Cuando él sintió que estaba cerca, miró a Eliseo, aquel discípulo o aprendiz de profeta, y le dijo: dime qué quieres que haga por ti antes que sea quitado de ti. ¿Qué quieres que haga? Y Eliseo pudo haberle dicho: ¿a quién le vas a dejar tu casa o tu aldea o tu rancho o lo que sea? ¿A quién le vas a dejar tu manto, tu túnica? ¿A quién le vas a dejar tu bordón como pastor de Israel, tu cayado como profeta de Israel? Pero escogió lo mejor y dijo: quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Una doble porción. Y dice la Biblia que Elías se estremeció y le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me miras, cuando yo sea quitado de ti, te será hecho. Y sucedió así. Y mire lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 17. No tiene que buscarlo, yo se lo leo aquí. Pero mire lo que dice Lucas 1, 17. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo el Señor, el Emanuel, el Dios con nosotros. Luego leemos el versículo 14, cuando Él viene del valle de la tentación, del desierto de Curantad, del desierto de la Cuaresma, dice la Biblia el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y luego brincamos más adelante y en el versículo 16 dice: y vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías. Era la lectura de ese tiempo. Era el capítulo 61 de Isaías. Se levantó a leer el profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar que estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Por eso dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4: cuando llegó el kairos de Dios. El cronos es el de nosotros. El cronos es esto, el cronómetro, el tiempo de nosotros. La vida del hombre son 70 years old, 70 años. Hasta el inglés me salió. 70 años y después de eso, overtime. Y yo estoy feliz que tengo overtime. Saludé al hermano Brígido y le dije: hermano, usted ya lleva 10 de overtime, va a cumplir 80. Mi hermano, dice la Biblia, ahora quiero que vea el versículo número 21. Jesús, en el tiempo de Dios, llegó a aquella sinagoga. La lectura que tocaba era Isaías 61. En su caso usted lo puede leer, reproduce estas palabras y luego escribe Lucas que Jesús comenzó a decirle. Mire, agarró el rollo, desenrolló el pergamino, leyó todos los primeros 3 versículos del capítulo 61 de Isaías, lo enrolló y fue y lo volvió a poner ahí sobre la mesita donde lo ponían los sacerdotes. Se paró delante de todos en un silencio, así como ustedes, que si pasara una mosca por aquí la íbamos a oír. Y dijo: hoy, este día, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que escribió Isaías hace 750 años, hoy se hace una realidad. Está delante de ustedes el Emanuel, el Dios con nosotros. Hubo un silencio, así como ustedes, que a lo mejor si el Señor hubiera traído un cuchillo, podía cortar rebanadas de silencio. ¿Este es Dios entonces? ¿Este es el Hijo de Dios? ¿Este es el Mesías? Lamentablemente no lo creyeron. Pero Él dijo: hoy se ha cumplido. Podemos nosotros, como el Señor y como los apóstoles y como todos los cristianos que aman esto, ser llenos del poder del Espíritu Santo, hermano. Si usted lee el libro de los Hechos, hay una cita interesante allí y yo se la leo, capítulo número, por si usted lo busca por ahí. El apóstol Pedro está hablando, pero siento que a lo mejor no se lo voy a hallar ahorita de momento, pero se lo dejo pendiente. Pero dice que el Espíritu de Dios, aquí está, es capítulo número 10, verso 38. Y dice desde el 37: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo el Espíritu de Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Mi hermano, necesitamos el Espíritu de Dios. Punto número 3, y creo que voy despacito y a ver si termino ya. Son 4 puntos. Número 3, la gran batalla del Monte Carmelo, y lo voy a simplificar más rapidito. Esta historia se lleva a cabo en el capítulo número 18 del libro primero de Reyes. Cuando le llegó el tiempo a Elías de presentarse ante el rey, después de 3 años y medio de sequía, de mortandad de todos los animales, los marranos, los pollos, los becerros, las avestruces, todo, le dijo Dios: ve, preséntate acá. Y fue entonces ante Acab y le dijo: júntame a todo el pueblo de Israel ahí en el valle del Monte Carmelo. Júntalos a todos. Y llévame a tus profetas y los profetas de tu mujer. Llévalos ahí. Y ahí vamos a pedir que el Dios verdadero se manifieste. Y fue una batalla increíble. Elías dejó aquel lugarcito sencillo de Serepta, donde una viuda generosa lo había atendido, y se fue hasta el monte. Y ahí enfrentó la gran batalla de todo un día de lucha. Si era un calor como este de 90 grados, 95, 93, aunque se sienta 105, ahí estaba Elías todo el día. Y les dijo: ustedes primero, porque son muchos y son montoneros. Ustedes primero. Partieron el buey, lo pusieron en el altar y comenzaron a rogarle a su dios Baal todo el día. Cuando después de 1000 luchas no pudieron, se cortaron la carne, se rasgaron la piel hasta sangrar todos los profetas de Acera, que eran 400, y los profetas de Baal, que eran 450, y Baal nunca respondió. Dijo: háganse un lado, ahora voy yo. Y puso el altar, y puso las piedras, y puso la leña. Luego cortó el becerro, lo partió en pedazos y lo puso sobre el altar. Luego dijo: hagan una zanja alrededor. Y luego mandó traer un montón de cántaros de agua y al arroyo de Sison. Y comenzaron a echarle agua al buey, agua a las piedras, agua al altar, todo de agua. ¿Se imagina Jezabel? ¿Se imagina al rey Acab? ¿Se imagina los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que eran ídolos diferentes, riéndose de Elías? Si nosotros, que el buey estaba seco y la leña seca y todo seco, este tonto cree que ese buey lleno de agua va a arder, esa leña llena de agua van a arder. Pues ese tonto fue el campeón, hermano. Él oró a Dios, y una oración muy sencilla, porque sabía representar con dignidad a Dios. Le dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sepa este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Descienda fuego del cielo y consuma este holocausto. Eso usted lo ve en el capítulo número 18. Eso lo dice en el verso 36. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y yo tu siervo, y que he hecho esto por mandato tuyo. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. Y entonces dice el verso 36, escucha, esto es impresionante: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que había llenado la zanja de alrededor. Ese es el Dios de Elías.
Ese es el Dios mío, ese es el Dios suyo y merece un aplauso más grande y más fuerte y más sonoro. Mejor que México que está ganando en las Olimpiadas, mejor que cualquiera que sacó medalla de oro. El Rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una gran batalla. Y termino con lo siguiente, el último punto. Monólogo o diálogo. Monólogo es cuando usted habla con usted mismo. Diálogo es cuando usted habla con alguien más. La cita que yo le leí es interesante porque esa nos habla acerca del monólogo. Monólogo hablo yo conmigo mismo. Soy un infeliz, no tengo paz. Este virus aborrecido, este distanciamiento social, ¿cómo le llamamos? Mascarilla, como le quiera llamar. Permanentemente aislamiento, soledad, poco trabajo, finanzas, crisis. Ese es monólogo. O soliloquio, hablo conmigo mismo. Y muchas veces lo único que nosotros oímos es nosotros mismos. Estamos como el cantante de ópera. La única voz que escucho es la mía y ya me dejó sordo. Escucho mis quejas, mis lamentos, mis amarguras, mis remordimientos, mis temores, mis ansiedades, mi todo, en lugar de escuchar la voz de Dios, que ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Cuando confiamos en Él y sabemos que su misericordia es para siempre, dice Isaías, porque los montes se moverán y las montañas temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será quebrantado, ha dicho Jehová, el que tiene misericordia de ti. Cuando apartamos la mirada de Dios y la ponemos en nosotros mismos, perdemos la vitalidad, la vida, la energía, el poder, la determinación para no rendirnos, para no darnos por vencidos, para seguir luchando y creer que en ninguna batalla, los que hemos creído en Dios, estamos solos. Elías creyó que estaba solo y le mandó un ángel. Y con la comida que le dio, caminó 40 días. Y no estaba cerca el monte Oreb. Luego va y se mete en una cueva y Dios le dice: ¿qué haces ahí? Dios le habló. Fue en alguna cueva de aquellas que hay muchas en los escarpados parajes y montañas rocosas de aquella área, y ahí se escondió. Y mientras reparaba y reflexionaba consigo mismo todo lo que a él le había acontecido, Dios le dijo: sal fuera. Sal fuera, ponte afuera de la grieta, de la cueva. Y dice la Biblia que él salió. Y Dios entonces le habló: deje de hablar con usted mismo, deje sus monólogos, deje sus amarguras, deje sus tensiones, deje sus dudas, deje sus temores. Él dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá si confiamos en Él. Los tiene contados. Y Cristo dijo: si Él cuida de las aves y ninguna de ellas cae a tierra sin mi Padre Celestial, ¿cuánto más valéis vosotros que muchos pajarillos? No valemos más, hermano. Hay que levantar los ojos al cielo y creer que Él está con nosotros. Déjeme terminar ya, porque sí hablé mucho. ¿Qué dice estos versículos? Varias cosas. Dice, estábamos en el capítulo 19, sal fuera y ponte ahí delante de Jehová. Y dice que pasaba Jehová. Primero, un viento que rompía los árboles, partía las
peña y las rocas, dice la Biblia, los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Un viento, un poderoso viento, y tras el viento un terremoto. ¿Ha vivido un terremoto? Espero que nunca. En el 85 viví el terremoto en México, uno de 5.5. Ya había pasado lo peor y andábamos buscando 3 pastores nuestros que estaban en México en el día del terremoto y que no sabíamos de ellos por una semana. Y viajamos delegación por delegación hasta los parques de béisbol, el parque del Seguro Social, donde jugaban los Diablos Rojos del México y los Tigres de Memo Garibay. Estaba lleno de cadáveres. Osadamente la fila era tan larga que nosotros nos fuimos por un lado y nos brincamos la cerca y nos metimos. El parque, ¿se lo imagina? Cuerpos donde usted solamente veía de las piernas para abajo, lo demás no existía. Otras que usted solamente veía el tronco y las manos. 2 de ellos los examinamos, tenían un anillo de haber graduado en medicina de la Universidad Autónoma de México. Y así vimos cantidad. No es nada agradable. Y estando ahí oyendo noticias, viendo a ver dónde, cuándo y cómo, sucedió un terremoto. Y estábamos en un segundo piso en la casa de un hermano que nos había hospedado. Y mire que si hubiera podido, a lo mejor hasta gatas me vengo para Vallehermoso, porque era espantoso. La psicosis colectiva de una ciudad de 25 millones de habitantes. La gente salió rapidito y los cables chocaban y una cosa tremenda. Terremoto. Bueno, Dios mandó un terremoto y Elías se espantó. Y después del terremoto, ¿qué dice la Biblia? Un fuego. Puras cosas que imponen, que atemorizan, que asustan, que desesperan. Y después el arrullo de Dios. Para que usted oiga a Dios, tiene que estar quieto y calladito. Los ruidos del mundo le impiden oír a Dios. Las quejas de la sociedad le impiden oír a Dios. Sus temores le impiden oír a Dios. Dios cesó toda aquella estampida de manifestaciones imponentes y un silbo suave y apacible. Y dice la Biblia que Elías salió. Elías se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz de aquel silbo suave y apacible y le volvió a decir: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe usted, hermano? Un murmullo, decirle a su esposa: te adoro. A su marido: te amo. Eres la cruz que Dios tenía, la corona que Dios tenía para mí. Son 5 decibeles un murmullo. Ahora déjeme decirle, si el sonido que usted escucha excede a 110 decibeles, nuestra presión sanguínea cambia. Luego, si sube arriba de los 141 decibeles, nos da náuseas y vómitos. Luego, si rebasa los 145 decibeles, nuestra visión se torna borroso porque nuestros glóbulos oculares comienzan a vibrar. A los 195 decibeles corremos el riesgo de que nuestros tímpanos se revienten. Y después de los 202 decibeles podemos morir de una muerte por ondas sonoras. Dios sabe todo eso más que nosotros. Y le aventó un terremoto, y le aventó un viento, y le aventó un fuego. Y luego la dulce voz de Dios. Un silbo suave y apacible. Dicen que el animal más ruidoso del mundo es el cachalote.
sus ruidos suben los 200 decibeles. Y el canto de las ballenas, que es tan potente, puede correr entre las aguas del mar 16,000 kilómetros de distancia. ¿Se imagina usted las cornetas que luego tocamos nosotros o que toca la gente cuando va ganando México, le va ganando a tal o cual? Esas, hermanos, tienen 129 decibeles. El martillo ese potente, ese tiene 100 decibeles. El susurro de Dios tiene solamente 5 decibeles. Tienes que estar quieto y reposado para oír la dulce voz de Dios. Pero que habla, de muchas maneras sí habla. Y hoy le está hablando por mí. Cuando grito es para despertarlo. Y cuando es despacito es para que se prepare. Dios está tratando con usted. Póngase de pie. Lecciones de Elías. ¿Quiere usted que Dios le hable en un terremoto? Yo no quiero que me hable en un terremoto. ¿Quiere que le hable en un fuego? Yo no. En un viento poderoso, yo no. Los terremotos son impresionantes, hermano. Déjeme quitarme esto tantito, a ver, hijo. Me gustaría que fuera el manto de Elías. Sí. Hazla, claro. Ajá. Siempre el cielo de Dios siempre está abierto con conexiones para nosotros. Hay ocasiones en que nada más yo sé que Él me dice: yo quiero hablarte. Samuel, ¿dónde estaba Samuel de niño? En el templo. Ahí dormía, en Silo, junto con el profeta Elí. Y Dios le habló, pero él no supo que era Dios. Samuel se levantó corriendo y fue al profeta: ve, acuéstate, yo no fui. Samuel, ve, acuéstate, yo no fui. Y cuando fue la tercera vez le dijo: ya no vengas. No tenía todavía revelación el profeta Elí. Y cuando le llegó un poquito retardadita, dijo: si te vuelve a hablar esa voz, di: habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Qué edad tendría Samuel? 6 años, 5, 7, 9. Pero le dijo: habla Jehová. Y Jehová le reveló a aquel niño un cúmulo de revelaciones que eran para estremecer el corazón del hombre más pintado. Sí hay, Javier, conexión del cielo para acá, de Dios. Y también interfiere los espíritus de las tinieblas. Vamos a hablar de eso en teología cuando estudiemos aquí las doctrinas de Dios y de los ángeles. Pero sí hay conexión. La Biblia dice que Daniel estaba orando y el príncipe de Persia, los huestes que controlaban Persia, estaban estorbando que la oración del profeta no llegara al cielo. Se tardó 21 días. Tuvo que hablarle Gabriel al arcángel Miguel y decirle: ven y pelea, ayúdame, porque no puedo llegar con el profeta Daniel a darle el recado. Y vino el guerrero, el príncipe de los ejércitos de Dios, el arcángel Miguel, y peleó contra los que detenían el mensaje. Y entonces llegó y le dijo: perdóname, me tardé porque el príncipe de Persia no me dejaba pasar. ¿Cuántos demonios había arriba? No sé. Lo tratamos en otro tema, Javier. Quiero terminar con esto para que usted ore conmigo. En la mañana del 27 de agosto de 1883, escuche bien esto, es bien poquito. Los granjeros de Alice Spring oyeron lo que parecían disparos de un arma de fuego. Y aquel mismo sonido se oyó, según un reporte, en 50 ubicaciones geográficas que abarcaban la 30ª parte de toda la tierra. ¿Y sabe qué era lo que habían oído?
A lo mejor usted conoce esta historia. Lo que habían oído los de Australia era la erupción del volcán en la remota isla de Krakatoa, al este de Java, casi a 3.600 kilómetros de distancia. Es uno de los terremotos más impresionantes, igual que el Vesubio que destrozó una gran parte de todo el país de Italia. Esa erupción de ese volcán del Krakatoa, su sonido es el más fuerte que se haya registrado en el mundo de onda sonora. 310 decibeles, le dieron 4 vueltas a toda la tierra el ruido. Ese convirtió olas. Escuche esto, lo dice gente que sabe mucho. 1 kilómetro de alto, 1000 metros de altura, olas en los mares, y arrojó rocas a 54 kilómetros de distancia y partió paredes de concreto de 30 centímetros de ancho. Mi hermano, era impresionante, y eso lo hizo a 480 kilómetros de distancia. Ahora, usted se puede imaginar ahora lo que estaba viviendo Elías cuando se asomó a la cueva y vino el viento que partía todo, y luego se hace para atrás y vuelve y se asoma, y un terremoto imponente, y vuelve otra vez y se asoma, un fuego aterrador, y luego una quietud divina y el silbo suave y apacible de Dios para tratar con el profeta y bendecirlo en sus últimos días. Dios quiere hablarle a usted, y a lo mejor le habló ahora. Cierre sus ojos, dígale: Señor, yo soy tu hijo. No quiero monólogos, no quiero oír mis gestos, mis lamentos, mis temores. Yo quiero oírte a ti, Señor. Quiero oír tu voz cuando me hablas a través de un niño, cuando me hablas a través del mensaje de tu palabra, cuando me hablas a través de un canto, cuando me hablas a través de una circunstancia. Cierre sus ojos y ore conmigo y dígale: Señor, que estas lecciones de Elías se queden en mi corazón y tú me ayudes, porque quiero tener ese silbo suave y apacible. Cristo amado, esta gente linda que está aquí sea bendecida por tu palabra, y aprendamos que siempre, para todas las circunstancias, tú tienes el hombre ideal y la mujer ideal. Para un peligro de exterminio tenías a una Esther. Para un peligro de idolatría terrible que campeaba en Israel tenías al profeta Elías. Para un pueblo esclavizado tenías a un libertador, el gran Moisés. Para ir como precursor delante de ti, Señor, tenías aquel gran profeta Juan el Bautista. Y para nosotros nos entregas tu palabra hoy, Señor. La recibo en mi corazón. Bendice mi vida. Muéstrame siempre tus caminos. Dame la luz de tu presencia y el poder de tu Espíritu en mi vida. Padre precioso, bendice quienes están aquí hoy. Si alguien no te ha recibido en su corazón, que abra su corazón hoy y te diga: ven a mí, Señor, quédate conmigo, vive en mi corazón, te necesito para este tiempo de crisis. Ven a mi vida. Para quien nos mira a través del internet, tu palabra es vida. Toque un corazón, redima una vida, alcance un ser perdido y le muestre tu camino de gloria y de salvación. Danos tu paz, Padre, y tu bendición en el nombre de Jesús.